Buenas tardes, mi nombre es Ángel Gael Arrambide Castillo, mi matrícula es 2027-209 y voy a exponer mi video del PI de CATCA. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Gael Arrambide Castillo, mi matrícula es 2027-209 y voy a presentar mi PIA de la materia de CATCA. Voy a compartir pantalla para empezar. Como mencioné anteriormente, CAD/CAM, producto integrador de aprendizaje. Aquí están mis datos. Y bueno, voy a empezar. Diseño y manufactura de un juego de parque de diversiones, Go-Kart. Mi propuesta para realizar el diseño y manufactura de un juego de parque de diversiones es el Go-Kart. Bueno, voy a empezar con mi pieza número 1 del Go-Kart, la cual fue el chasis. Y esta pieza fue realizada mediante la elaboración de distintas líneas, tanto verticales, horizontales e inclinadas, como se observa en la imagen. Estas fueron acotadas con los valores que yo deseaba para al final utilizar la herramienta de insertar y luego piezas soldadas, donde se seleccionaron todas las líneas realizadas del boceto y se les dio esta forma de tubos. Se fueron seleccionando de grupo en grupo dependiendo de ciertas zonas. Y así se terminó el diseño de esta primera pieza del chasis. Voy a continuar. Mi segunda pieza que realicé fue el volante. Esta fue realizada mediante la utilización de diferentes herramientas. Por ejemplo, el círculo fue con el que se inició, luego se hicieron ciertas líneas, como se observa en el documento Word, donde se muestra el paso a paso de todas las piezas realizadas. También se utilizó la herramienta de recortar entidades para eliminar las partes que no se necesitaban y el crear simetría de entidades para hacer un copia con respecto a un eje, como se observa en el archivo, y también se utilizó la herramienta de extruir saliente base para llegar a la forma final que se deseaba que tuviera el volante, que como resultado dio el que se observa en la imagen. Voy a continuar con mi pieza número 3, la cual fue la llanta. Esta fue realizada mediante la utilización de diferentes herramientas, como por ejemplo líneas horizontales y verticales, pero en esta se utilizó una herramienta que no se utilizó en las otras, que fue el arco de 3 puntos. También se utilizó la crear simetría de entidades para copiar como un espejo de algunas líneas que se seleccionaron, y en vez de extruir saliente base se utilizó la revolución de saliente base. Esta para generar las revoluciones la revolución que se observan en el diseño, en la imagen. Y así se obtuvo el resultado de la llanta. Voy a pasar a mi pieza número 4, la cual fue el asiento. Esta fue realizada mediante la extrusión de diferentes cuadrados y rectángulos. Esto hace referencia a que, como se observa en la imagen, por ejemplo, la base es un cuadrado que se dibujó en un boceto y luego se extruyó. Las paredes también fueron rectángulos que también fueron extruidos. Pero por ejemplo, como se observa en la imagen en las paredes izquierda y derecha del asiento, como yo quería hacer ese diseño, pues utilicé la herramienta de extruir corte para eliminar las partes que yo no quería. Y como resultado se obtuvo ese corte en las paredes izquierda y derecha del asiento, dando forma hacia el asiento final, que es el que se observa en la imagen. La pieza 5, la última, es la base. Esta se realizó mediante la elaboración de líneas horizontales, verticales e inclinadas. Para empezar, se realizó el diseño de esa forma de la base, que es como la que tiene el chasis. Cada línea fue acotada con medidas relacionadas al chasis para que tuviera más o menos el mismo tamaño, y luego se extruyó.
Y luego después en la cara superior de esa estructura que se observa, que se extruyó, se dibujó un nuevo rectángulo, que es el que se ve ahí, que también luego se extruyó, que es donde se ensamblará el volante, dando así el resultado de la quinta pieza de la base. Y aquí tenemos el ensamblaje de las 5 piezas. Ese es el resultado. Ahí se observa que las 5 piezas realizadas fueron ensambladas y también es importante mencionar que utilicé 4 veces la pieza de la llanta pues para completar el go-kart. Y así quedó el diseño y la manufactura del juego de parque de diversiones que yo elegí, el cual fue el del go-kart, como se observa en la imagen del resultado. Es importante mencionar las relaciones de posición que utilicé para el ensamblaje. En mi caso fueron 7. Fueron 3 relaciones de posición coincidentes. La primera fue del chasis con la base, la segunda de la base con el asiento y la tercera del volante con la base, como se observa en la imagen. En cuanto a las relaciones de posición perpendiculares, las 4 fueron la de las llantas con respecto al chasis. Y así se dio como resultado el go-kart que se observa en la imagen. Muchas gracias por su atención.